¿Dónde está la cabeza de Pancho Villa? Hace más de 100 años, para ser exactos, el 20 de julio de 1923, el caudillo más carismático de la Revolución Mexicana, el general Pancho Villa, cuyo nombre verdadero era Doroteo Arango Arámbula, fue emboscado y asesinado en el poblado de Parral, en el estado de Chihuahua. Casi 3 años después de su muerte, en febrero de 1926, la tumba del general Villa fue profanada. Quienes llevaron a cabo tan macabra tarea aprovecharon la oscuridad de la noche. Se dice que de sus restos fueron arrancadas ambas manos y el cráneo, aunque algunos señalan con lujo de detalle que los profanadores utilizaron un cuchillo o una especie de sierra para cortar la cabeza del temible centauro del norte y que solo eso se llevaron. Al parecer, el velador del Panteón Municipal de Dolores fue quien descubrió la sepultura profanada, el féretro destruido y el cadáver expuesto del general, al cual le habían arrancado su parte superior. Versiones periodísticas de la época manejaron la hipótesis de que el supuesto autor material de los siniestros hechos había sido un coronel del Ejército Federal, de apellido Durazo, quien estaba asignado a la guarnición de Parral, poblado en el que se hallaba sepultado el cuerpo de Pancho Villa. Pero, ¿quién y por qué se ordenó tan lúgubre tarea? Existen varias hipótesis, algunas de las cuales apuntan a una venganza y otras que señalan fines menos infames, como el cobro de una recompensa o el interés académico. Una de estas hipótesis afirma que el coronel recibió la orden de entregar la cabeza de Villa a un encumbrado político de la época, al que algunos identifican como el mismísimo general Álvaro Obregón, el famoso Manco de Celaya. Y es que Obregón, es bien sabido, era enemigo declarado del Centauro del Norte. Solo basta recordar que Obregón perdió su brazo derecho durante la batalla de Celaya en 1915, un enfrentamiento clave de la Revolución Mexicana contra las fuerzas de Pancho Villa. Obregón ganó la batalla, pero sufrió la mutilación que le dio su famoso apodo. De allí vendría, entre otras causas, su odio por el caudillo revolucionario. Se supone que el coronel Durazo había combatido bajo el mando de Obregón en contra de Victoriano Huerta, el Chacal y de Pancho Villa. Esa sería la razón de que no tuviera el menor empacho en obedecer las macabras órdenes de quien luego fuera presidente de México. Otra de las hipótesis señala como responsable solo al coronel del Ejército Federal. Pero en este caso, la hipótesis sostiene que el móvil no fue la venganza, sino el cobro de una recompensa de $50,000 que el gobierno estadounidense ofrecía por la cabeza de Pancho Villa, aunque el centauro había muerto 3 años antes. El caso es que, de acuerdo con versiones periodísticas de la época, un subordinado del coronel se llevó la cabeza a una localidad cercana llamada Ciudad Jiménez, en donde se la entregaría a un estadounidense llamado Emil Louis Holmdahl, una especie de mercenario que participó en la Revolución Mexicana en diferentes bandos, lo mismo en el de Madero que en el de Pancho Villa y que en el de Venustiano Carranza. Incluso se afirma que participó en la expedición punitiva que buscaba capturar al Centauro del Norte luego del ataque de este a la localidad de Columbus, Texas. Pero como el estadounidense solo les quiso pagar $10,000 y no los $50,000 que se habían ofrecido como recompensa, el trato no se llevó a cabo y la cabeza del general Villa regresó a las manos del coronel federal, quien se vio obligado a deshacerse de la tétrica posesión. Al parecer, algunos soldados metieron la cabeza de Villa en una caja de municiones, pero uno de ellos fue comisionado para deshacerse del cráneo. Así que partió de la localidad de Parral y tomó rumbo por el Camino Real hasta llegar a Ciudad Jiménez, de donde se dirigió a un rancho denominado El Cairo. Tenía la orden de enterrar la cabeza en un lugar seguro para que nunca fuera encontrada. Se dice que se fue por el Camino Viejo, con destino al que se conocía como el Cerro del Huérfano, y que tal vez caminó unos 100 metros, que hizo un hoyo poco profundo al lado de ese viejo camino y que allí depositó la cabeza del centauro. Una variante de esta hipótesis sostiene que el coronel Durazo tuvo la macabra idea de robar la cabeza del general Villa luego de leer un cartel escrito en inglés y que, como no dominaba ese idioma,
lo entendió mal, pues creyó haber leído que ofrecían la recompensa de $50,000 por la cabeza, solo por la cabeza de Pancho Villa, cuando en realidad se trataba de un viejo volante que ofrecía dicha recompensa por entregarlo vivo o muerto. El caso es que el coronel envió a varios subalternos a cumplir la macabra tarea, motivo por el cual se dirigieron al Panteón Municipal de Dolores, se plantaron frente a la fosa 632 y ultrajaron los restos depositados allí desde hacía casi 3 años. Con el cráneo de Villa en su poder, el coronel se vio obligado a resguardarlo en una caja de municiones. Casi de inmediato se supo de la profanación de la tumba y las autoridades militares ordenaron una investigación. Al parecer, se culpó y arrestó a un individuo que no tenía nada que ver con el macabro asunto. Luego de varios días, el coronel Durazo pensó que era momento de ir a cobrar su recompensa y se plantó en la estación de ferrocarril de Ciudad Jiménez. Pero allí se encontró con el jefe de la zona militar de Chihuahua, quien se enteró de lo que había hecho el coronel, lo reprendió y le ordenó deshacerse del cráneo. Muy a su pesar, Durazo ordenó a sus subalternos que enterraran la cabeza de Villa en un rancho denominado El Cairo, que al parecer era de su propiedad y que se ubicaba entre las ciudades de Parral y Jiménez y frente al poblado de Salaices. Pero existen muchas más versiones, todas ellas insólitas, que aseguran que el destino de la cabeza del general Villa fue muy distinto. Varias de ellas sostienen que el cráneo de Pancho Villa está en los Estados Unidos. Hay quienes afirman que la cabeza del revolucionario fue adquirida por un centro de estudios del gobierno estadounidense a iniciativa del general yanqui John Pershing, quien nunca le perdonó a Villa el haber invadido Columbus en marzo de 1916. Otros refieren que la cabeza está guardada en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, junto con las de otros que han sido considerados enemigos por las autoridades de aquella nación. También están quienes aseguran que el cráneo de Villa formaba parte de una colección macabra, propiedad de una secta compuesta por exestudiantes de la Universidad de Yale, íntimamente ligada al poder político, llamada Skull and Bones, la cual también tendría entre sus tesoros la cabeza del jefe apache Jerónimo. Al parecer, dicha secta buscaba entender el pensamiento rebelde del mítico Centauro del Norte. No es broma, pero se llegó a decir que los miembros de esta secta, aprovechando los avances de la ciencia, tuvieron la intención de clonar al general. Estas son solo algunas de las teorías que circulan hasta la fecha acerca del paradero de la cabeza del general Francisco Villa. Hay muchas otras, tan inverosímiles como que un anticuario estadounidense la tenía en su poder, o que fue exhibida en un famoso circo y hasta en un museo neoyorquino. Pero la realidad es que nadie sabe dónde quedó el cráneo del afamado caudillo, y tal vez nunca lo sabremos. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.